Y vamos a prepararnos para adentrarnos en mentes en armonía en este curso en línea que estamos realizando. Primero vamos a conocer un componente muy importante y vital en el desarrollo de las mentes en armonía para generar herramientas psicoeducativas significativas para nuestros estudiantes, para nuestros participantes. Tradicionalmente nos hemos definido como una especie racional, con una fuerte capacidad para controlar las emociones mediante procesos conscientes y racionales. Sin embargo, las teorías más modernas de la psicología afirman que deberíamos darle más importancia a los sentimientos y capacidades como la empatía y la gestión emocional. Una de las teorías más extendidas es la de la inteligencia emocional. En ella, pioneros como el profesor Daniel Goleman, el psicólogo y profesor Howard Gardner, entre uno de los más notables, afirman que nuestras capacidades racionales no son lo más importante en nuestro camino hacia la superación personal y el crecimiento psicológico. En las últimas décadas se le ha dado mucha importancia a la gestión emocional y porque tiene un sentido hacia el desarrollo y logro de nuestro éxito personal. Ahora, la inteligencia emocional la podríamos definir como el profesor Goleman lo dijo en su gran libro La teoría de la inteligencia emocional. Es la capacidad de entender las emociones ajenas, comprender las nuestras propias y, por supuesto, gestionar nuestros estados sentimentales. Cualidades como la empatía, el control emocional, la motivación o las habilidades sociales forman parte de un espectro de capacidades comprendidas dentro del nicho de la inteligencia emocional. Dentro de este orden de ideas, el profesor Goleman nos habla del cerebro racional versus la mente emocional. Si hay algo que define al ser humano, es su capacidad de razonar y reflexionar acerca de todo lo que le rodea. Sin embargo, no siempre es así. En ocasiones, nuestras emociones se adueñan de nosotros, provocando ¿qué? Situaciones de malestar, tanto personal como social. Podemos decir que cada uno de nosotros tiene dos tipos de inteligencia, la racional y la emocional. Ambas mentalidades se suelen solapar y a pesar de que funcionen de manera independiente, una no puede actuar sin la influencia de la otra. Pongamos, por ejemplo, la toma de una decisión muy importante que estés haciendo en este momento en tu vida. Este proceso mental se caracteriza por poner en la balanza las ventajas e inconvenientes de las opciones a elegir. A pesar de inicialmente estemos convencidos de que hemos tomado una decisión en base a un proceso racional, en el momento de pensar en las repercusiones que tendrá esta decisión, nuestro cerebro emocional se pone en marcha, haciendo así que cada opción tenga un fuerte componente emocional que va a influir directamente en esta decisión. Saber conocer nuestras emociones, gestionarlas, entenderlas, es vital, porque esto nos va a permitir poner en práctica en nuestras aulas con nuestros estudiantes estos componentes de inteligencia emocional a los que voy a explicar a continuación, que el profesor Daniel Goleman nos ha explicado en la teoría de la inteligencia emocional. Recordemos que Goleman define la inteligencia emocional como una manera de entender los procesos cognitivos más allá del pensamiento lógico y racional. Lo describe mediante 5 principios o elementos de la inteligencia emocional. Hay 5 elementos que componen la inteligencia emocional y de ahí vamos a partir para crear estrategias y técnicas en nuestras aulas, pero también en nosotros mismos. ¿Por qué digo en nosotros mismos? Como profesor, como guía, como mediador, que son ustedes que están viendo este curso y mi persona, es importante ponerlo en práctica en nuestra vida diaria. El hábito hace al monje, dice el dicho. Es decir,
que conquistar nosotros mismos estos componentes, estos elementos, es vital. Si bien, como dice el doctor Mario Alonso Puig, gestionar las emociones es un proceso que nos lleva este, muchos años o quizás la vida, es importante reconocer esos componentes y trabajar en ellos, trabajar con las terapias, trabajar con técnicas y estrategias que especialistas nos han dado a lo largo de las últimas décadas o con los terapeutas y expertos en la materia. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir conocer, comprender y poder planificar, estimular y motivar a nuestros participantes y estudiantes a que se conozcan ellos mismos, a que se entiendan, pero a que den lo mejor de sí. Y ahí es importante evitar que nosotros comprendamos también esos elementos que tenemos como todos los seres humanos. Ya la ciencia de la psiquiatría, de la psicología, de la salud en general, habla, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, que la importancia de las emociones es tan grande que a veces tenemos dolores en el cuerpo, que cuando vamos a hacer distintos exámenes, creemos que tenemos algo y no hay nada desde el punto de vista físico o fisiológico, pero sí emocional y repercute directamente en nuestra salud física. Por eso la importancia de saber gestionar las emociones, por eso la importancia de enseñar desde los más chicos a los jóvenes, a los adultos y en el transcurrir de nuestra educación a saber gestionar las emociones. Y la gestión de emociones no se logra solamente con la teoría o el curso, sino con la práctica diaria de técnicas y estrategias. Para eso son las técnicas, para eso son las herramientas, para llevarlas a la acción. Y es lo que les voy a pedir en este curso, a lo largo de las actividades que vamos a realizar, a poner en práctica todas esas actividades en nuestra vida y en el aula. ¿Para qué? Para generar un impacto significativo y emocional enriquecedor para nuestros estudiantes, participantes en distintas áreas de la educación y académica. Ahora, esos componentes a los que se refiere el profesor Daniel Goleman son los siguientes. Número uno, autoconciencia emocional. Es la capacidad de comprender nuestros propios estados de ánimo. Número dos, autorregulación emocional. Es la habilidad para controlar las conductas basadas en impulsos emocionales y de este modo adaptarnos mejor a las dinámicas sociales. Motivación, la capacidad de orientar nuestras energías hacia una meta, un objetivo. Número cuatro, empatía, la cualidad de entender y vivir como propio los estados emocionales de otras personas. Número 5, habilidades sociales. La tendencia a dar siempre la respuesta más adecuada a las demandas sociales del entorno. Entonces, repito estos 5 elementos que son la base, elementos de donde parten los componentes de una inteligencia emocional. Autoconciencia emocional, número 1. Número 2, autorregulación emocional. Número 3, motivación. Número 4, empatía. Número 5, habilidades sociales. Estos son los componentes principales de la inteligencia emocional y las herramientas que vamos a llevar a cabo van a estar basadas en estos 5 componentes desde el punto de vista didáctico y pedagógico. Ahora, vamos a hablar un poco de Goleman. Es importante mencionar que él no inventó este término de inteligencia emocional, solamente lo acuñó en su libro de 1995. Definió una teoría en base a la inteligencia emocional con la que pues hoy podemos trabajar nuestras capacidades psicológicas cognitivas. Casi 100 años atrás ya se hablaba de los aspectos emocionales de la inteligencia. Sin embargo, gracias a esta nueva oleada de teorías y con la ayuda de la neurociencia, podemos afirmar que la inteligencia emocional tiene un poder enorme en nuestra vida y en el éxito personal, entendiendo cada uno lo que entiende por éxito personal. La evolución de la inteligencia emocional. Daniel Goleman nos habla de la evolución
física y estructural. Citando al profesor, quien nos dice que ha ido experimentando la evolución de nuestro cerebro, él afirma que en la prehistoria nuestras funciones de supervivencia eran primitivas y se basaban en respuestas simples. ¿Para qué? Para mantenernos con vida. Es por esa razón que la zona del tallo encefálico, es decir, la zona cerebral más primitiva, es la encargada de regular funciones como la respiración, la digestión y la temperatura corporal. Con el paso de las generaciones, es decir, evolucionando, fuimos aprendiendo nuevas maneras de relacionarnos y nuestro cerebro fue evolucionando, adaptándose así a nuestro modo de vida más avanzado. Se dice que el sistema límbico, es decir, aquel encargado de regular nuestra conducta emocional, sufrió una enorme evolución. Hoy en día, el sistema nervioso del ser humano es extremadamente complejo. Está lleno de conexiones y tiene una zona específica destinada ¿a qué? A gestionar nuestros pensamientos de manera consciente. Ahora, ¿cuál es la importancia de las capacidades emocionales? Si bien es cierto que nuestra capacidad para razonar nos permite solucionar problemas y situaciones eficazmente, no es el secreto de la felicidad humana ni del éxito personal. El profesor Goleman afirma que el coeficiente intelectual tan solo predice del 10 al 20% del éxito en la vida. Parece ser prácticamente irrelevante en nuestras relaciones. Lo que importa al fin y al cabo no son nuestras capacidades intelectuales, sino nuestras actitudes personales. La inteligencia emocional no es fija, oscila a lo largo de nuestra vida y gracias a ello podemos desarrollar nuevas capacidades y habilidades sociales. Mejora con el paso de los años. En resumen, lo que nos dice el profesor Daniel Goleman es que la teoría de la inteligencia emocional se requiere algo más allá que el intelecto para que nos vaya bien en la vida y que la inteligencia emocional es la clave del éxito personal. Por eso la importancia de eh, relacionar, de entender, de gestionar nuestras emociones, de conocernos, de dominar estos términos, estos 5 componentes en el transcurso de nuestra praxis pedagógica, didáctica y, por supuesto, como hijos, como padres, como parte de un ente de la sociedad. Hay un test de inteligencia emocional hecho por el profesor Goleman, que voy a dejar en el enlace, en la descripción de las actividades que vamos a ir realizando poco a poco, pero quería que empezáramos a comprender el término inteligencia emocional según Goleman, según Garner y, por supuesto, también tomando en cuenta las experiencias del doctor Mario Alonso Puig. Siempre ir a grandes teóricos, siempre ir a grandes referentes en el área. Y voy a dar un ejemplo de uno de los colaboradores de la teoría de la inteligencia emocional antes del año de 1995. Y me refiero al profesor Howard Gardner. El profesor Howard Gardner es el creador de la teoría de las inteligencias múltiples, por allá por el año de 1983, como jefe de cátedra en la Universidad de Harvard, en la Facultad de Psicología y Educación. eh, Tuvo años haciendo una investigación y halló de que el ser humano no posee no solo una inteligencia, sino varias inteligencias, o al menos 8. Otros teóricos hablan de otras, pero él fue uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la inteligencia o las inteligencias múltiples. Él habla de 2 inteligencias, la inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. La interpersonal es la de relacionarnos con los demás, la de entender, la de guiar, la de sugerir, donde aplico la empatía, y la inteligencia intrapersonal, que es la inteligencia de conocernos a nosotros mismos, de entender por qué estamos molestos, por qué no me gusta algo, por qué, cómo me siento internamente, ¿no? También llamada inteligencia silenciosa. Garner la divide en 2 porque afirma que una persona puede ser muy extrovertida, muy alegre,
muy persuasiva, pero no reconoce sus estados o solo no puede entender ciertos componentes o a la inversa. Puede ser una persona con una inteligencia interpersonal de saber por qué está así, de conocer, de gestionar sus emociones, pero no necesariamente tener interactividad o tener una gran interacción social. Entonces, habla de estas dos inteligencias que dieron base luego de varios años al profesor Goleman para hablar de su teoría de la inteligencia emocional. Pero esta teoría de inteligencia emocional también tiene ese fundamento en dos inteligencias, la inteligencia interpersonal e intrapersonal. Al fin y al cabo, lo que se dio cuenta a lo largo de la investigación, el profesor Howard Gardner, eh, a partir del año 70 hasta 1983, en sus investigaciones con el Proyecto Cero en la Universidad de Harvard, es porque personas a las que llamaban exitosas, porque ganaban dinero o tenían una gran mansión y un gran auto, no tenían amigos o sus relaciones amorosas fracasaban o no se las llevaba bien con sus padres o hijos o sociedad en general. O porque otras personas que dominaban algún deporte tenían una capacidad innata, excelente, como el jugador de básquetbol, el mejor de todos los tiempos, Michael Jordan, y un gran físico como Newton o Albert Einstein, perdón, no era un gran deportista, ¿no? Entonces, vio que hay diferentes capacidades que nos pueden llevar a cabo. Y la idea es potenciar estas inteligencias, al igual que la inteligencia emocional. Potenciar. Todos tenemos inteligencia emocional. Nuestros estudiantes tienen inteligencia emocional. Debemos desarrollar, debemos potenciar con técnicas y estrategias esto día a día. Y más en nuestros grupos de estudio, en mi universidad, en mi colegio, en mi escuela. Depende en mis participantes, ¿no? Está comprobado desde el punto de vista científico. Lo comprobó el profesor Howard Gardner con sus inteligencias múltiples. Lo comprobó el profesor Goleman en las investigaciones recientes en los últimos años que un grupo de estudio feliz aprende más que un grupo de estudio no feliz. Un grupo de trabajo, un grupo en una empresa cualquiera que esté feliz produce más que un grupo que no esté feliz. Y aquí interviene directamente la inteligencia emocional. Vaya la importancia de la inteligencia emocional en nuestra vida, pero sobre todo de atrevernos constantemente a practicar, a buscar las herramientas que nos hagan crecer constantemente. No vale solo conocer. El intelecto es importante, el aprender constantemente es importante, pero el atrevernos a poner en práctica lo que conocemos nos lleva más lejos. Por eso, citando al profesor Enrique Rojas, psiquiatra español, gran autor de distintas obras como Cómo conquistar la voluntad o qué es la inteligencia emocional, entre otras grandes obras, nos habla que una persona, citando a grandes autores de la filosofía o el estoicismo, una persona con voluntad llega más lejos que una persona inteligente. Por eso es importante en la práctica diaria ir moviendo esas estructuras para aplicar en nuestra vida estas teorías y estas técnicas. Es por ello que queríamos iniciar conociendo estos componentes, estos elementos y la importancia de la inteligencia emocional para gestionar nuestras emociones en el día a día. ¿Para qué? Para al fin y al cabo motivar, estimular estudiantes que aprendan significativamente, que sean empáticos, racionales, interactivos, pero también que se conozcan a ellos mismos. Por eso la importancia de aplicar estrategias y técnicas de la inteligencia emocional. Y sobre todo, nosotros, antes de aplicar técnicas y estrategias, vivirlas y sentirlas. ¿Por qué? Porque mientras más creamos en a nuestros conceptos, en nuestras estrategias y técnicas, más convicción y más mostraremos a nuestro grupo de estudio que sí es posible, porque con el ejemplo también generamos aprendizaje. Entonces, un ejemplo, convencidos nosotros mismos de gestionar nuestras propias emociones, podemos aplicar
nos basta solo la teoría en el día a día, sino la práctica. Vamos a dejar el enlace de la inteligencia emocional para que la hagan, elaborado por el profesor Daniel Goleman, entre otras técnicas y estrategias que vamos a aplicar más adelante para aplicar en nuestras aulas y fuera de esta.